Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí en su programa Aprendamos Economía, en la economía del siglo XXI. Aquí en el canal 35 estamos transmitiendo desde el estudio de TV UJAT, aquí en la ciudad universitaria. Y también si no nos puedes ver en su televisión porque va manejando en su radio, en su coche, escúchenos a través de Radio UJAT en el 107.3 de FM. Estamos aquí, si no en su computadora, www.ujat.tv. Ahí nos puede ver también. Es decir, que también acuérdense que estamos en cable, en el canal 9, dándose el 11, el canal 9. Y bueno, aquí estamos en televisión abierta, que es el 35.1 de TV, aquí en TV UJAT. Estamos aquí de regreso, son unas merecidas vacacioncitas, tuvo la universidad. Obviamente que el canal ese no vacaciona, estaba funcionando los 365 días del año, igual que la emisora de radio que tenemos aquí. Y hoy nosotros nos tomamos unos días y ya estamos de regreso en vivo. Y aquí, bueno, empezando con un nuevo bríos y ámbitos de trabajo y sacando adelante este programa Aprendamos Economía. Antes de iniciar los temas que vamos a revisar, que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio y el agua como un recurso importante en el mundo, déjenme presentar a mis compañeros de este programa. Maestro Bolívar. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una edición más de Aprendamos Economía, un tema bastante interesante y, como dice maestro, después de este receso, con muchas ganas. Con muchas ganas. También déjenme presentar al maestro Francisco Javier Jiménez Tecillo. Ya lo vas a ver más seguido a este invitado que tenemos nosotros. Es el director de aquí del Centro de Cómputo, que es comúnmente como lo conocemos nosotros. Y bueno, es un invitado que vamos a ver más seguido con nosotros. Y maestro Javier, adelante. Buenas tardes a todos nuestros televidentes y sobre todo a la familia Cuchimán que nos sigue por el canal 9 y por la página de la universidad, en el cual también se pueden enlazar para ver este programa que se llama... En televisión abierta, ¿no? En televisión abierta, canal 9. 35.1 es en televisión abierta y en cable el canal 9. Y bueno, aquí estamos, como dice, nos vamos a integrar a este equipo que se llama Aprendamos Economía, ¿no? Bienvenido, maestro. Ya sé que va a estar más seguido viendo este nuevo rostro de este equipo de Aprendamos Economía. Y bueno, aquí vamos, si quieren llamarnos a nosotros para sugerir, para saludarnos, para cualquier opinión que tengamos sobre el programa, tenemos el 358-1596 en el estudio. Llámenos y con gusto contestaremos las inquietudes de ustedes y también recibiremos sus salutaciones, que es motivación para nosotros para seguir con este programa Aprendamos Economía. Bueno, vamos a ir de lleno. Como noticia, pues, caliente, de los nuevos Juchimanes. Sí, son más de 8.000 alumnos de nuevo ingreso a la universidad. La universidad, que este lunes el rector dio la bienvenida, pues, y exhortó al sacrificio, a la educación. Y en la ADACEA, pues, tenemos 1.200, más de 1.200 alumnos de nuevo ingreso en nuestra división. Es cierto, dice maestro Bolívar, arrancamos esta semana con la semana de introductoria a la universidad. Son un poco más de 8.000 alumnos que ingresaron a la UJAT en sus más de 36 licenciaturas que ofrece. Y seguramente hay uno de ustedes estará aquí en la universidad. Y nosotros de la DACEA, pues son más de 1.200 alumnos que ingresaron a Economía, a Contaduría, Administración, a Mercadotecnia. Y bueno, un tiempo van a estar en las nuevas instalaciones que tenemos ahorita en Altozano y en la Ciudad del Conocimiento. Y ahí van a estar sus hijos una temporadita estudiando ahí la carrera que eligieron. Pues bienvenido a todos estos compañeros, a estos nuevos alumnos de la universidad y muy en particular los de la DACEA. Que bienvenidos y qué bueno que están con nosotros aquí. Y a los papás que sus hijos están aquí con nosotros, pues felicidades porque lograron entrar a una de las licenciaturas que ofrece nuestra universidad. Y sobre todo, como dicen por ahí, están en las mejores manos a nivel universitario, a nivel superior. Pues vamos de lleno a entrar con el programa, maestro, si les parece a ustedes que vayamos analizando un poco este tema, porque vamos a revisar una cosa muy importante. Probablemente a mucha gente quizá no les interesa un poco esto, pero a nosotros sí, porque el país está inmerso en una serie de negociaciones, en una serie de eventos. Por ejemplo, hace en 1992 más o menos se firmó un acuerdo comercial, un tratado comercial entre Estados Unidos y Canadá.
Al principio, 93, ¿no? 93, 3 y entra en vigencia en 94, ¿no? El caso es que mucha gente no se motiva, veían con malos ojos esta negociación, pero resulta que al pasar de los tiempos, la economía mexicana se ha venido beneficiando con este tratado comercial. Inclusive el gran problema que tiene el gobierno de Estados Unidos contra el gobierno de México es que hablan de un déficit comercial que tiene en la balanza comercial los Estados Unidos, y una de las cosas que el gobierno actual de los Estados Unidos empezó a atacar al gobierno mexicano y al pueblo de México es por el desequilibrio de la balanza comercial que tiene. Entonces por ahí van las cosas en que se van a empezar a firmar estos acuerdos, a renegociar, mejor dicho, el Tratado Comercial y de Comercio de América del Norte a partir del 16 de agosto. Nosotros empezamos en estos momentos a un preámbulo a lo que se avecina el próximo 16 de agosto a analizar. Estamos analizando y vamos a empezar a analizar este punto. Vamos a iniciar con la renegociación, quiénes serán los negociadores, qué pretende negociar Estados Unidos y sobre todo la actitud de Canadá en la renegociación, que me parece un poco distante de la actitud de Canadá ante un socio comercial que es México con ellos, ¿no? Pero en fin, Maestro Bolívar, iniciamos la palabra contigo. Yo pienso que la situación de Trump a nivel nacional y a nivel internacional le da atención al tratado. O sea, el tratado ahorita está en boga todos los días, es tema de discusión en las mesas, en los cafés. Ahora sí que cómo nos va a ir y aquello, ¿no? Claro. Cada una de las partes integrantes han manifestado su prioridad. Claro. Como tú dices, Canadá se aventuró pues a establecer qué es lo que no le gusta, México qué es lo que sí le gusta, y Estados Unidos también, él hizo su consulta interna también para meterse este 18 de agosto y empezar la ronda, ¿no? Que va a ser más tiempo. Aunque son unas negociaciones bastante largas, no se resuelve en la primera negociación en Washington, sino va a tardar un poquito más ese tipo de negociaciones. Y yo creo que ahí hay un grupo de gente especializada que propone el gobierno de México. Maestro, un comentario sobre este tema. Así es, mire, se tiene planteado que las primeras pláticas se empiecen a dar a partir del 16 de agosto y hasta el 20. ¿Qué es lo que se va a establecer aquí en estas primeras reuniones? Se va a establecer la agenda que se va a llevar precisamente para las demás reuniones que se van a llevar hasta 2018, según principio de 18 más o menos. Porque también quieren que esto salga rápido, atendiendo las cuestiones políticas que se presentan, sobre todo para México y también como para los Estados Unidos. Y también se va a plantear de quiénes son los que van a llevar de alguna otra manera los borradores de estas reuniones. ¿Quiénes son los actores políticos o los equipos que van a entrar a esta negociación? Por un lado, el lado de México lo viene encabezando el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, Kenneth Smith y Juan Carlos Baker, así como también está Salvador Benja. Por parte de los Estados Unidos está Robert Lighthizer, el multimillonario Will Ross y Peter Navarro. Son los negociadores de parte de ellos. Exactamente, son los negociadores por parte de los Estados Unidos. Cabe mencionar aquí una parte importante, que lo que anda buscando, en este caso el presidente Donald Trump, es equilibrar la balanza que tiene, el déficit que tiene con la balanza comercial en contra de México. Claro. Y lo que anda buscando es precisamente un equilibrio, sobre todo en la parte de la industria automotriz. Y el otro plan que también tiene que ver, que es un poquito más elevado, es lo electrónico, así como también en la maquinaria inmobiliaria. Fíjate que con respecto a lo que tú decías, realmente comentando lo que decías hace un rato, con respecto a quiénes serán los negociadores del país, tú decías, y oíste muy bien, el encargado de esto es el gabinete económico. Y dentro de este gabinete económico vemos nosotros a Ildefonso Guajardo al frente de todo eso. Revisaba un poquito lo que el grupo de negociadores que presenta el gobierno mexicano en esta situación que va a haber dentro de estos días. El caso de Kenneth Smith Ramos, o el caso de Salvador Benja Lavalle o Juan Carlos Baker, son personas que toda su vida se la han dedicado a la Secretaría de Economía.
Llevan 20 años aproximadamente. Y han tenido que ver con la cuestión del Tratado de Comercio, renegociando, atendiendo algunos asuntos en la Secretaría de Economía, algunos en la Embajada de Estados Unidos, de México en Estados Unidos, y así moviéndose en esos ambientes. Yo creo que son, hasta ahorita, desde el punto de vista, no sé, el de ustedes... En pocas palabras, no son gente improvisada, conocen del tema. Exacto. Para mí, yo pienso que son la gente apropiada en este momento en la renegociación del acuerdo comercial, del tratado comercial, porque son gente que han estado dentro de esa dinámica. Por ejemplo, en el caso de... A mí me decían que el que inicia, el que encabeza este grupo de negociadores es el Kenneth Smith Ramos. Es el jefe de la negociación, es el que se encarga de todo esto. Se ha desempeñado como representante de la Secretaría de Economía en Washington. O sea, tiene un conocimiento de la dinámica económica de Estados Unidos. Tiene un conocimiento del caso del Tratado de Comercio. Conoce prácticamente lo que se maneja y lo que se lleva y se trae. Yo creo que es una de las personas apropiadas en esta parte. Una persona que se ha dedicado a esto y obviamente ha tenido como director general de Asuntos Internacionales de la Comisión Federal de Competencias, director general de América del Norte de la Secretaría de Economía. Vemos que no es una gente improvisada, como tú lo decías bien, Javier. Y la otra es, Béjar también se ha desarrollado en la Secretaría de Economía con una larga trayectoria como jefe negociador adjunto en esta parte, en el acuerdo, en el Tratado de Comercio que se va a negociar, y se desempeñó como consultor jurídico. O sea, ¿por qué estas razones? Porque son cláusulas que ahí se establecen en la negociación, y esas cláusulas, si tú no las conoces, si no manejas bien además el idioma el técnico que se maneja en esas negociaciones, entonces todas las cosas las perdemos. Yo creo que este grupo son jóvenes, se ven gente joven, que yo creo que están manejando esta parte. Otra parte es Baker, es 20 años como funcionario, como director general de evaluación y seguimiento de negociaciones. O sea, es gente que no está improvisada, es gente que está en ese camino de la negociación. No sé qué opinas tú en este caso. Efectivamente, después de 22 años de tratado, como tú dices, nadie había puesto, bueno, ¿cómo vamos, no? Ni tampoco la otra parte. Resulta que con la llegada de Trump se dice, bueno, me estás ganando. Entonces vamos a acordar, vamos a cancelar, vamos a aquello. Toda esa discusión hasta ahora que se va a llevar aparte. Pero por la parte de México estoy de acuerdo contigo, o sea, son gente profesional que han estado allí durante los 20 años. Bueno, el tratado tiene más tiempo. ¿Te parece que continuemos hablando después del corte? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI, y llámenos aquí al estudio, tenemos un teléfono ahí en el canal, aquí en las instalaciones, es el 358-1596, y aquí recibimos sus llamadas, sus salutaciones y sus sugerencias, y algún tema en particular que usted quiere que analicemos este grupo de compañeros aquí en Aprendamos Economía. Y estamos hablando precisamente de un preámbulo que estamos haciendo de las negociaciones que se van a iniciar el próximo 16 de agosto en este Tratado Comercial de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá. Y estamos analizando algunas cosas que nos llaman la atención a nosotros, por ejemplo, ¿qué pretende negociar los Estados Unidos? ¿Cuál es la actitud de Estados Unidos? ¿Qué pretende en este momento, el próximo 16 de agosto, que empieza este grupo de negociadores por parte de México y también por Canadá? ¿Qué pretende negociar en este caso Estados Unidos, maestro? En el caso de México, la propuesta que tiene México, yo la puedo resumir en 4 ejes. La competitividad. A lo largo de los 22 años de tratado, la ciencia y la técnica ha cambiado, pues, y parece ser que se queda un poco obsoleto esto. Pretende pues ser competitivos en todos los ámbitos. La otra es la inclusión. México proponga esa parte pues, de meter a las pymes, meterlas en este juego de la otra. La oportunidad de inversiones, o sea, que haya pues, esa capacidad de competencia con respecto a los capitales. Y la otra, que por ahí decíamos allá, es la certidumbre jurídica, que haya pleno conocimiento de las cuestiones que aquí se bajan, ¿no? Y fíjate que aquí yo, apoyando un poco lo que tú dices, decía Guajardo, como prioridades de México, decía que fortalecer la posición del país en el mundo globalizado.
Es decir, aunque México ha firmado más de 40 o es el que más ha 50 firmado acuerdos de tratados comerciales Sí, con varios países del con 12 mundo. países tiene acuerdo México. Ajá. Es el que más ha firmado, su posición en la economía globalizada Alrededor de- no está fortalecida. 46 países, ¿no? Alrededor de, Más o menos, ¿no? de los acuerdos. Sí. Entonces, pero aún Esta es una de eso, ventaja comparativa para México. claro, pero a pesar de todo esto, la economía mexicana está posicionada globalmente. Y con este acuerdo que hoy se fortalece, porque digan lo que digan de Donald Trump, ese escándalo que se armó, ese dumi y direte que propició con el gobierno mexicano, yo creo que eso le da fortaleza y permite, bueno, si ya tú no me quieres, busco otro, fortalecer los acuerdos comerciales en el mundo. El 80% de lo que se comercializa en el mundo, en la economía mexicana, es con Estados Unidos. Claro. Yo creo que lo que le queda al gobierno mexicano es, o a los empresarios mexicanos, mirar hacia otros espacios, de hecho, ver hacia Sudamérica, ver a Europa, ver a Asia. Claro, ¿no? De hecho, en las declaraciones de ayer o antier de Guajardo, piensa eso mismo, o sea, ver el sur para negociar con el norte. Claro, porque puede ser un puente. Claro. O sea, un puente Como mencionaba, el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos no es el único tratado que tiene México. No. En un momento dado, el peor escenario es que puede pasar es que se deshaga el tratado. Aquí los que de alguna otra manera saldrían gananciosos serían los chinos. Los chinos están esperando también a ver qué va a pasar. Claro. Pero el que la lleva de perder creo que son los Estados Unidos. Claro. Porque de aquel lado hay gente que hace negocio con el Tratado de Libre Comercio. ¿Y qué otra cosa pretende negociar los Estados Unidos? Bueno, mencionaba yo anteriormente el equilibrio de la balanza que quiere los Estados Unidos y por otro lado desaparecer el capítulo 19. Ajá. ¿Qué es este capítulo 19? Pues prácticamente este capítulo permite el establecimiento de un mecanismo de solución de controversias en materia de cuotas de antidoping. Claro. Dumping. Ajá. ¿Qué es el antidoping? Prácticamente es una forma desleal de comercio, ¿no? Sí. Como lo que querían los Estados Unidos al deshacer este artículo 19, decir, mientras se resuelven, yo por mi propia mano hago justicia. Eso es lo que quiere Estados Unidos, decir, disolver ese artículo, porque si hay alguna controversia, el gobierno de Estados Unidos por sus propias manos haría justicia para resolverla sin importar lo demás. Aquí la única preocupación que queda sobre la mesa es de que si hay alguien que no respeta los acuerdos son los Estados Unidos. Estados Unidos, así es. Cabe mencionar que de hecho nunca ha respetado el tratado. ¿Comercial? Uno de los asuntos tiene que ver con la cuestión de los camioneros, que esa parte todavía no se ha cumplido. O sea, claro. Ya se cumplió el plazo y todavía los trailers, los transportistas mexicanos no pueden pasar a los Estados Unidos. Claro. Porque el sindicato de norteamericano son muy fuertes, ¿no? Sí. No, y hablaban de infraestructura, pues que son chatarras pues las que van a pasar allá. También con los agricultores del norte también. O sea, es una situación. El caso del atún. Que cuando no quieren atún le ponen impuestos compensatorios que tienen sobre el atún y el aguacate, ¿no? El problema que tuvo el aguacate hace poco, ¿no? Claro. Un precio elevadísimo. Sí. Ellos son los que al final de cuentas ponen trabas o accesan o no lo que quieran que entre a Estados Unidos. Otro detalle que me gustaría que analizáramos nosotros es la actitud de Canadá. Una actitud bastante triste a mí me parece, porque no queremos que nos defienda, porque no se trata de eso, pero una actitud bastante apática indiferente sobre esa parte. Bueno, es que también hay que ver una situación. Realmente el presidente de los Estados Unidos quien empieza a atacar es a México, no a Canadá. Y Canadá como se pone en una posición de que ese no es como que, o sea, soy parte del tratado, pero sí, no es mi bronca. Ajá, no es mi bronca, ese es como que más pleito entre México y Estados Unidos. De Estados Unidos es el gobierno de Estados Unidos contra... Porque ni siquiera el gobierno mexicano es él solito que se pelea como el boxeador con su round de sombra, agarra, se golpea solito. En algunos momentos se vio que se apoyaba a México, pero se sale. Al final de cuentas Canadá va a velar por sus intereses, ¿no? Sí, a pesar de que hay una amistad muy buena con México, pero... Un comentario que hace el gobierno canadiense dice, amamos a nuestros amigos mexicanos, pero nuestros intereses nacionales están primero y la amistad viene después. Eso dice el gobierno canadiense. Incluso hubo un comentario que dice, el gobierno mexicano en su negociación de Tratado de Libre Comercio lo tienen, dice así, palabras textuales,
agarrado de los pies en un edificio de varios pisos, a punto de soltarlo y que se estrelle en el suelo. Oye, esos comentarios que no van ad hoc en lo que están tratando. Simple y llanamente, yo creo que como socio comercial o opino, opino sobre lo que se va a negociar, o te callas, no seguirle el juego al propio gobierno de Estados Unidos en el caso de Canadá. Yo creo que Canadá, dice ellos que van a negociar por su cuenta con los ajustes que se den en el Tratado de Libre Comercio, que ellos van a eso simple y llanamente a ver sus propios intereses. Eso ya no es ser de socios. O somos socios o no somos socios. Claro. La actitud del gobierno estadounidense contra México es de socio. ¿Por qué? Porque como socio tú y yo no hay cosas que no me agradan, te las tolero, te las acepto o no te las acepto. Es una discusión que se está dando entre dos socios. Es una actitud de socio. Sí, claro. Así. Las decisiones que se tomen ahí sobre la mesa como socios va a afectar a los tres países. Sí, pero la actitud de indiferencia, de pasividad o de no me meto contigo, Canadá, también no se me hace correcta. Sí, porque entre socios se discuten como en este programa nosotros, ¿no? Haces tus comentarios, los tuyos, no estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo, pero estamos en esta discusión. Pero si tú te quedas callado todo el programa, ¿qué hacemos, maestro? Claro. Sí, en ese aspecto Canadá es muy sigiloso, pues, o sea, no está tan definido, pero sí obviamente defiende sus intereses. Creo que ellos van a la reserva, van más conservadores, ¿no? Si no hay una opinión pública es decir, de ellos, ándale, como que no les afecta tanto, pues, ¿no? ¿A qué van ellos al tratado? O sea, no se ve como el caso de México, el caso de los Estados Unidos, que han salido públicamente a decir qué es lo que van a buscar en la renegociación. ¿No? Oye, llevo mi hojita, ¿no? Con todo lo que necesito. Ya de ti es tu bronca con Estados Unidos. Claro, lo que hace, bueno, me imagino que es una buena para México son las exportaciones que tiene. Claro. O sea, ahorita a nivel histórico ha llegado al punto máximo, ¿no? De tal manera que se enfrenta con Estados Unidos y sale favorable el balance. Porque al final de cuentas, como decía hace un rato Javier, ¿qué vamos a negociar? En los vehículos. Ningún vehículo que se arme en México es mexicano. La mayoría son estadounidenses, asiáticos y europeos. Okay. ¿Qué se hace? Se arman en México, barata, de mano de obra barata y con alta calidad, y se regresan a su lugar de origen. Eso es todo lo que se hace. Nada más se arman aquí. Las cuestiones tecnológicas, equipos con alta tecnología, aquí se arma y se regresa a su país de origen. Entonces yo creo que por ahí, otra cosa que se va a negociar, la industria textil que quiere negociar también Trump. ¿Por qué razones? Porque entra mucha cosa barata de China. Aquí. Entonces yo creo que por ahí está el asunto que se quiere negociar. Porque al final de cuentas, la balanza comercial de seguridad que tiene Estados Unidos, que es algo de 60,000 millones de dólares, no la ha entendido Trump, no entiende de que viene de ellos refacciones a México, se arma el coche aquí y se regresa a su país de origen. Se venden coches de empresas norteamericanas, entra el dinero a México y se regresa a su país de origen. Ni siquiera se queda ese dinero aquí. Yo creo que la negociación, como que le está cayendo el 20 porque a Trump lo han enseñado, lo han estado capacitando en la negociación porque hablaba por hablar. Al final de cuentas son sus empresas. Estaba equivocado. Yo creo que sí estaba equivocado. Lo que pasa es que una de las promesas del presidente Donald Trump es el incremento de empleos en Estados Unidos y culpa al tratado de que los trabajos que son para los estadounidenses se están yendo a México. O sea, y le echa la culpa al tratado. Sí, le dice que el tratado era muy desventajoso la pregunta aquí que queda al aire, ¿no? ¿Realmente México es culpable del déficit de los Estados Unidos o Canadá es culpable? Creo que hay que ver, a lo mejor Estados Unidos es el mismo culpable de él mismo de que tenga ese déficit, ¿no? Porque hace las cosas baratas fuera de su país. Por esa parte, ¿no? ¿No crees que por esa parte? Yo creo que es el gran conflicto que hay entre el gobierno norteamericano con los negociadores empresarios mexicanos. Aquí no hay de otra. O se negocia y le cae el 20 que los coches de ellos que arman aquí es mucho más barato que fabricarlos en su país de origen. El compromiso, como dijiste muy bien, es generar empleos. Y como no ha generado empleos, como no es posible este tipo de acciones en su país, entonces hay que buscar otra forma de cómo hacer escándalo.
las famosas cortinas de humo que manejan los políticos, ¿no? Y esa es la razón, pues. Yo creo que Trump hasta ahorita le está cayendo el 20 de la negociación que se inicia en el 2016, porque incluso leí algunas notas de él, de que definitivamente va a seguirse con esa actitud de intercambio comercial, de no afectar con nuevos aranceles, o sea, nuevos impuestos, y que seguirá la renegociación abiertamente, y así es. Sí, hay que recordar las declaraciones inicial que al principio decía que se iba a salir del tratado, claro, y ya después cambió el discurso. No, de hecho, vamos a negociar es que era una promesa de campaña del candidato. Regresando del corte, empezamos a hablar de un recurso importantísimo, el agua en el mundo. ¿Les parece? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos aquí platicando con el maestro Javier, con el maestro Bolívar, de temas de mucho interés para todos nosotros. Hace un rato hablábamos un preámbulo acerca del Tratado de Libre Comercio que ya vamos a tocar posteriormente en el próximo programa, toda la situación que genera y va a generar esa renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y bueno, en su momento iremos comentando aquí en este canal, en este programa de Aprendamos Economía. Pero vamos a empezar a analizar un tema que nos interesa a todos nosotros, un bien vital, el agua. El agua que es parte del organismo de nosotros. Yo siempre he preguntado si cuántos días tardaría sin tomar agua. Y me dicen alguien, ni 3 horas, ni 1 hora. Podemos dejar de comer quizás 2 días o 3, pero agua no. El 70% de nuestro organismo es agua. Necesitamos el agua. Y ese líquido importantísimo en la vida del ser humano ha entrado en un conflicto terrible en la humanidad. Somos más de 8 mil millones de seres en el planeta. Y para el año 2030 se van a sumar 3 mil millones más en el planeta. Hay muchísimas razones por las cuales se suman estas gentes. Nacen en el planeta cada año 80 millones de personas. Y en la mayoría de las ciudades que se generan en las megalópolis que hay en el mundo, ahí se van sumando. Son cerca de 37 ciudades y 18 están en las orillas de los ríos y de los mares y que van a crear una serie de conflictos. Yo quiero comentar este dato que dice que 1/5 parte de los países del mundo padecerán agudos recortes de suministro de agua en el año 2040. Usted me dirá, bueno, 2040 ya no está muy lejos. En 20 años que se pasan rapidísimos, tendrán conflictos estos países, y así lo señala un análisis que emprendió por un instituto que se llama World Resource Institute. Es una organización sin ánimo de lucro que investiga los recursos que quedan en el planeta. Son esos los que analizan estas gentes, y naturalmente que este problema de agua está conflictado, o mejor dicho, en conflicto en Oriente Medio. Sobresale, por ejemplo, en la región de estos 33 países, 14 países que tienen probabilidades de enfrentarse a recortes de suministro de agua. Están extremadamente castigados, y estos países 9 son los más castigados. Por ejemplo, Bahrein, Kuwait, Palestina, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Omán y el Líbano. Por ahí en un dato que una vez investigué, ellos no tienen, esa zona del mundo, del planeta, no tiene ríos subterráneos como hay aquí en este continente o en Europa, sino son cavernas en el subsuelo que hay con agua potable de primera calidad, pero cuando ellos perforan, extraen el agua, se acaba el agua depositada en esas cavernas, y hay que ir buscando a lo largo del desierto que está en esta zona de Medio Oriente otras cavernas de agua. Y cuando se vacían, ellos tienen ese gran conflicto. Algunos de esos países de Medio Oriente, una vez estuve en Israel, y ellos están tomando agua del mar. Toman el agua del mar, la desalan y la hacen potable, la hacen bebible. Obviamente que tienen que tener un tratamiento muy especial, porque a la larga las aguas saladas por mucho te crean conflictos en el interior del organismo. Pero así están solucionando algunos problemas. Entonces el mundo está en grandes conflictos, países que ya tienen recortes de suministro de agua,
hay en el año 2040 las grandes potencias como Estados Unidos, en este caso China e India, que son países superpoblados, van a tener problemas de abastecimiento de agua con ellos mismos. Están teniendo conflictos de agua Australia, Indonesia, Filipinas, Mongolia, Namibia, Sudáfrica, Botsuana, Perú, Chile y países africanos. Este vital líquido, que es importantísimo para el ser humano, nos trae con un enorme conflicto. Maestro, empezamos con el diálogo, maestro. La verdad Olivar. es un problema, platicaba con el maestro Tecillo, que hablamos del agua abundante, ¿no? Del agua que solo se transforma. Pero solo el 5% del agua del mundo es bebible. Sí, pero de ese concepto que teníamos de la abundancia de esa agua, ahora lo reducimos en escasez. Bueno, más adelante quizás veremos los factores que hacen de esto. Precisamente el 97% del planeta está cubierto de agua y, como tú dices, solamente el 2% es consumible, pues, de agua potable. Tan es así el problema que la ONU establece en sus estudios que más de 900 millones de habitantes tienen ese problema de escasez, ¿no? Y ahora se descubre cuáles pudieran ser las causas de esta escasez. Efectivamente, tú dices que los países africanos son los más castigados. Medio Oriente igual. Y, por ejemplo, en América, más bien en las cuencas, todavía tenemos esa abundancia. Pero precisamente para el 2050 que tú manejas allí, viene una crisis, que este recurso que era abundante, pues ahora va siendo ya casi escaso. Así es. Por aquí, Javier, viendo unos datos de estadística, mencionaba, ¿no?, que el 70% de la superficie está compuesta de agua, es lo que mencionaba. Claro. Y solamente de esta superficie, como mencionaba el maestro Bolívar, solamente el 2% es para consumo humano. Así imagínense. Es. Del 90, solamente el 2. Dicen que el 2, otro hablan que el 5, otros dicen que el 1, pero son márgenes muy pequeños. Muy pequeños, ¿no? Como sea, es un... Claro, son márgenes. Y 1.600 millones de personas viven en escasez absoluta de agua. Y solamente el 80% de aguas residuales regresa a los ecosistemas sin ser tratada. Claro. 3 millones de personas viven sin suministro de agua potable y 1.800 millones de personas usan fuentes de aguas contaminadas. El agua potable ocasiona la muerte de aproximadamente 840,000 personas al año. ¿Por qué? Por todo lo que mencionaba, toda esa contaminación. Realmente no es potable, sino entubada, ¿no? Claro, no es potable. Que provoca una serie de enfermedades, ¿no? Sobre todo de estómago y todo eso. Fíjate, en el mundo existen 27 megalópolis, de las ciudades más grandes que tienen más de 10 millones de habitantes. Existen 27, eso son las 27. De esas 27, 18 viven en las orillas del mar o de ríos costeras. Y esas ciudades van a tener en el 2030, 2030, un gran problema de presión de migrantes, de personas hacia allá. Y esas personas que se van a esas ciudades crean un conflicto de agua. Claro, precisamente. Es un conflicto tremendo que hay. Ya vendría siendo, ese sería el problema principal de la escasez de agua, el crecimiento poblacional. Así es. Sí, por ahí lo que mencionaba, datos estadísticos hacia el 2040, hacia el futuro, el déficit que se va a presentar con respecto a la escasez del agua. O sea, ahorita va a pasar del 40 al 70%, imagínense, de este déficit. Y entre los países que se van a ver afectados va a estar Australia, Indonesia, Filipinas, Mongolia, por mencionar algunos, ¿no? Ahora, si tú quieres, otro dato importante es que la producción de bienes, en el caso de las materias primas, requiere del consumo del 40% de la producción de agua del mundo. Y la industria, el 20%. Y otro tanto la agricultura, de ese 100%, la agricultura el 70% del consumo. De esa parte la que puede ser la agricultura, que lleva el 70% del consumo de agua. Entonces vemos nosotros que también la alimentación es un gran problema. Del 80% de los flujos de agua que hay en el mundo, el 70% se lo lleva las cuestiones agrícolas.
Sí. Y el 20% la industria, y el resto para el consumo humano. Entonces vemos nosotros de que hay un conflicto tremendo del agua en el mundo, y a pesar de que hay países que tienen algunos acuerdos porque se limitan por ríos, el caso de México con el río Bravo con Estados Unidos, ya ves que tienen una presa el gobierno mexicano por ahí y los Estados Unidos otra presa. Entonces, como es límite entre Estados Unidos y México, hay algunos conflictos por ahí que salen a la luz del día porque los Estados Unidos retienen agua y México requiere esa agua. Es un conflicto tremendo que hay, y vemos nosotros que se han firmado más de 400 acuerdos entre países que son para el uso del agua, ¿no? Con el uso del agua. Sí, es un programa. Sí. A pesar de que la ONU establece que se ha pasado del 70 al 90% de que las personas tienen acceso al agua, esto lo que está provocando también es que esta sea más escasa. Claro. Y discutíamos hace rato, antes de que entramos al aire, de que el agua es un bien libre, o sea, hay que tomarlo en cuenta. Pero a partir de que se empieza a ser escasa, pues ya no es tan libre, sino que ya se vuelve un bien económico, claro, en el cual ya se administra y se cobra por él. Exactamente. El caso de nuestro país, que no está libre de todo lo que vaya a pasar en la cuestión del agua. El país se ha dividido en dos zonas importantísimas. Se habla del sureste y el sur, que nosotros tenemos el 35% del agua dulce bebible del país está en Tabasco. El sureste. El sureste. Uh-huh. Pero ¿qué tanto de esa agua es ya hemos echado a perder el 25%. ¿Quiénes han contribuido? Para consumo, es porque toda. Pero la hemos contaminado con heces fecales, con animales y demás. Se han hecho estudios, sobre todo las aguas que pasan por el río Samaria, claro, y están muy contaminadas. La del Grijalba, que nace allá en Guatemala, y Usumacinta. Por ejemplo, en el norte hay escasez de agua, hay entidades federativas que llueve. Por eso, pero sí, por eso digo, o sea, el exceso de este recurso aquí en el sureste, por el caso de Tabasco, pues el norte no lo tiene. No lo tiene. Es decir, ahí tienen otro sistema más donde aprovechan el agua. Y nosotros por la escasez que hay. Nosotros nos hunde, pues, nos ahogamos en el agua. Por eso, vemos nosotros que dos países, uno abundante con vegetación, con calor, con agua y demás, el sureste es el sureste. Okay. Y del centro hacia arriba de la República, una zona árida, casi no se llueve, no hay agua. Entonces vemos estas contradicciones que hay, y ese 35% del agua dulce que tenemos en el país está en Tabasco. Y yo veo unos datos terribles de que no hay ninguna presa, mejor dicho, planta de tratamiento de aguas residuales ni en Chiapas ni en Tabasco. Y todos los residuos de los drenajes directamente al Grijalba, directamente a Usumacinta y a los afluentes de esos grandes ríos. La basura es un problema total, ¿no? Entonces, esas afluentes que hay en el país. ¿Qué atiende la cobertura de agua que tiene a nivel nacional? La zona urbana, que es la que más se atiende, y es el 95.4% que tiene cubierto con agua entubada el gobierno a nivel nacional. La rural está mal atendida. ¿Por qué? Porque son lugares dispersos que no se atienden como debieran ser. No se puede tratar el agua. Así es, que no se puede atender con agua. Entonces, esa parte que hay se mantiene. Por ejemplo, el 78% del agua del país se destina a la agricultura. Así es. Seguimos platicando sobre el agua del país y de Tabasco el próximo. Ok. Cuando hagamos el corte, ¿sí le parece? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI, y estamos platicando sabrosamente aquí con Francisco Javier, con Bolívar, sobre el agua, que es un vital líquido para todos nosotros, sobre todo en este estado bellísimo que es Tabasco, con todo lo que nos ha dado Dios para vivir en este lugar, y realmente es interesante analizar este punto porque a todos nos interesa, sobre todo los que vivimos aquí y los que nos vienen a visitar también a nosotros aquí. Pero para sugerencias, llámenos aquí al canal, a las instalaciones de TV UJAT,
tenemos el 358-1596 aquí en el estudio y síganos viendo a través de la televisión abierta del 35.1 y por cable en el canal 9, pero también si va manejando en su coche, sintonice la emisora de esta instalación de TV UJAT, es el 107.3 de FM y nos va escuchando. Llámenos y escuchamos sus sugerencias y opiniones sobre el programa Aprendamos Economía. Seguimos platicando sobre el tema del agua. Hay un dato bastante interesante con respecto a Tabasco. Fíjense que en el mundo hay dos grandes cuencas de aguas importantísimas. En primer lugar, el Amazonas, que está en Sudamérica. Y en segundo lugar, la cuenca que organiza el río Usumacinta y Grijalva en esta parte del mundo, aquí en Tabasco. Cerca de 125.000 millones de metros cúbicos de agua pasan por Tabasco, se van en lo que llamamos tres brazos y se van al Golfo de México. Y de esos 125.000 millones de metros cúbicos de agua que pasan por aquí, solo utilizamos nosotros el 1%. Ese 1% que desgraciadamente no lo aprovechamos nosotros. El 35% del agua dulce vivible del país está en Tabasco. Y datos increíbles. Por ejemplo, comentamos antes del corte de que ninguna de las ciudades o de los estados de pase al río Grijalva y el Usumacinta tienen plantas de tratamiento de aguas residuales. Somos desordenados. Todos los caños van directo al río. Ahí le ponemos animales muertos, llantas, vehículos, fungicidas, pesticidas, aceites y todo lo que se nos ocurre va al río o va a la laguna. Tabasco, el 70% del territorio de Tabasco es agua, porque hay una laguna, está un río, está un arroyo, está un copal, hay un cuerpo de agua. Según los investigadores, unos dicen que son 120 cuerpos de agua, otros 400, pero en fin, son muchísimos que tenemos en Tabasco. Es el único calor, así con vapor, que sudamos. En la República hay calor, pero el único calor diferente en toda la República es el de Tabasco. Pero hablando sobre el agua de Tabasco, que es una de las más importantes del país, decíamos hace un ratito sobre el consumo que sea, maestro. Sobre el consumo. Fíjate que también nuestro estado se está convirtiendo ya en uno de los principales de escasez de agua. Ajá. Sí. Agua a pesar de que tenemos abundancia de agua, vamos a tener, eso no quiere decir que todo el agua sea óptima para consumir. Para el consumo humano, porque hablábamos de esta contaminación. Algunos autores afirman que sea precisamente el cambio climático que está afectando pues, a esa parte, ¿no? Sí, efectivamente, estos factores como son el cambio climático, el problema de la basura. Por un lado también el agua que se utiliza para la producción agrícola, de alguna otra manera se contamina con todos estos pesticidas que se usan precisamente para la agricultura. Y otro factor que tiene que ver con la contaminación de los energéticos, sobre todo la cuestión del petróleo. A pesar de que el petróleo produce riqueza inmediata, pero tiene ciertas consecuencias precisamente, y una de las consecuencias que nos está dejando precisamente contaminación. La explotación del petróleo es la contaminación hacia el agua, ¿no? Fíjate que una vez visité un pozo de petróleo, de una perforación, estos cuates donde preparan la llamada pera, hacen un espacio y arrinconan como una represa, hacen como unas cunetas alrededor. Y hacen un depósito de sus sedimentos donde perforan todos los que usan para que son contaminantes, los depositan ahí. Se llama lodo, es un químico, ¿no? Químicos. El gran problema es que cuando llueve aquí, llueve como Dios manda. Y se llenan esas represas y se derrama. Y vieras los arroyos internos cómo están contaminados. Y lo que hay alrededor, más que nada, si hay plantíos de hasta los animales, las reses que están en esa zona se mueren. Platicaba un amigo que tiene vaca. Fíjate que se murió, le digo, checa si tiene alguna represa de Pemex ahí. Es eso. Entonces, esa parte contamina, porque el Pemex deja que el vapor que se evapore. Ácida, ¿no? Así es, que se evapore. Yo comentaba hace unos días que el 60% del gas que se consume a nivel nacional viene de Tabasco. Sí. De Macuspana, de esa zona. Sobre todo de Macuspana, ¿no? Así de es. Ciudad Pemex. Sí. Así es. Y ¿sabes qué es el asunto? De que ahí tienen unos mechones porque es tan fuerte la presión de gas que no alcanza a trasladarla a los gasoductos. Y queman y eso genera una lluvia ácida. Y me comentaban los que
siembran que les crea conflicto en la agricultura. Pemex antes les regalaba a la hambre, les regalaba láminas de zinc para sus casas, pero hoy por hoy no da nada. No, ese acabó eso. Y el problema es crítico. Entonces, no alcanzamos a ver nosotros que esa lluvia ácida llueve, cae y va hacia los arroyos, va hacia las lagunas. Y afecta también la infraestructura, ¿no? Claro. Y ese es el gran problema que tenemos con el consumo de agua. Los usos que se le da al agua en el estado de Tabasco, ¿cómo creen ustedes son? Dos, el rural y el urbano. El urbano, fíjate, necesitamos más de 3.543 litros por segundo para satisfacer la necesidad interna. ¿Tú qué opinas sobre este tema? Pues mira, creo que es corto eso porque cada día vemos nosotros la contaminación del agua y uno de ellos es la basura. Y yo creo que esta parte pues, contrarresta para que el agua que podamos nosotros tomar, bueno, ya no potable, sino entubada, pueda crecer, ¿no? Por ejemplo, en el sector urbano, que son las ciudades, Villahermosa y las cabeceras municipales, una demanda del 53% de agua. Esa es la que tiene que tener el gobierno del Estado. No atiende el 100% del agua en el Estado. Cerca del 87%, ellos dan cifras del 90 y tanto, que es mentira. El 87%, lo dice INEGI, no lo digo yo. Lo dice INEGI. Bueno. Entonces, el 87% es la cobertura que hay de agua, ni siquiera potable, entubada. Entonces, esa es la parte. La otra, eso lo da para el consumo doméstico. Y el consumo industrial y comercial, porque aunque Tabasco no es un estado industrial, que saca el 47% del consumo de agua, dentro de la parte urbana. En la rural, el consumo doméstico es 43% y para la agricultura y la ganadería, el 57%. Es lo que tiene que atender el gobierno del Estado y necesita proveer al medio rural 2.026 litros de agua por segundo. Sí, claro. ¿Tú qué opinas sobre esto? Bueno, aquí en México creo que una de las industrias que usa mucha agua es la industria textil. Claro, a nivel nacional. A nivel nacional. Me preguntaba sobre el consumo, ¿qué opino? Opino que no tenemos conciencia, más que nada en la cuestión del uso de este vital líquido. O sea, no tenemos la educación para hacer un uso consciente de uso. O sea, por ahí hay que ver nada más. Al momento que nosotros lavamos los vehículos, todavía tenemos la... Como si fuera a crecer, ¿no? Agarra la manguera. La dicha de agarrar la manguera y tirar el agua, ¿no? Cuando ya en otros lugares, como en el DF, con una cubeta, lavan el vehículo, ¿no? Agarra la manguera y los días a regar cuando se va a crecer, ¿no? Por toda la conciencia que ha hecho de alguna otra manera, en este caso, el gobierno del DF. Claro. Precisamente con la problemática de escasez que se presenta allá. Sí, recuerdo que antes los comerciales, ¿no? Ciérrale, Amanda, ciérrale. Sí, con respecto a lo que hablamos hace rato del uso, fíjate que si tú hablamos de cuánta producción de agua y no hay ninguna planta generadora de energía eléctrica. En el Estado, ¿no? En el Estado. Chiapas, en cambio, Chiapas, cuenta con esa parte, ¿no? Y aunque se puede hacer de otra forma, por ejemplo, no necesitas tener una hidroeléctrica para retener el agua. Simplemente de los depósitos que hay, regresarla y eso genera energía eléctrica sin necesitar una represa. Hay países en el mundo que tienen eso, como los de Indonesia, en pequeños espacios generan energía eléctrica reciclando el agua. Sí. Así es, y creo que de hecho, de los mismos arroyos se puede... Claro. Sí, pero estas presas que están en el estado de Chiapas, o sea, cuando abren, Tabasco es una planicie. Nos viene todo el agua encima a nosotros. Pues te digo, pasan 125.000 millones de metros cúbicos de agua pasan por Tabasco. Ándale, exactamente, no nos da... Y es cierto lo que dice Tecillo, o sea, las conciencias, por ejemplo, ¿no? Construimos en lugares donde por ahí pasa el agua. Sí, y esto ha creado... Una de las problemáticas precisamente de la inundación del 2017. 2007, perdón. 2007. Por Dios, ya estaba mencionando una inundación. En el 2007, precisamente porque empezaron a nacer fraccionamientos y estos fraccionamientos los fueron haciendo a orilla de los ríos.
Y cuando se viene la problemática de la inundación, o sea, ¿por qué fue tanto el impacto del Yo tengo otra versión que ese por ahí, que fue difícil. Bueno, pero una versión política tengo yo. Vamos al punto de que todas estas casas que estaban, estos fraccionamientos nuevos, por mencionar un caso, ¿no? En mi caso, yo donde vivía, un fraccionamiento nuevo, y se fue hasta el tope de agua. Claro. Precisamente porque la regulación de la construcción de las casas pues, no está cuidada. Claro. Más sin embargo, ahorita sí como que empiezan a tomarlo en cuenta. Vamos en la recta final ya del programa, estamos por terminarlo. Y quiero comentarles que nos queden en cuenta a nosotros tabasqueños. Dice el SAS que consumimos cada uno de nosotros 400 litros de agua cada tabasqueño. 400 litros de agua. Tú, diario. Diario. Sí, Tú, todos los que estamos aquí, eso dice el SAS, no lo digo yo, dice el SAS. 400 litros de agua usamos en promedio. O sea, desperdiciamos agua, ¿no? Sí, en promedio, desperdiciamos agua. Conclusiones, vamos a la recta final del programa, maestro. Pues yo pienso que precisamente hay que tomar conciencia de esto, ¿no? Y mientras no se tome esa conciencia, bueno, no más de Tabasco, o sea, esto del mundo, pues, generaremos pues, y aprovecharemos el buen uso del agua. Muy bien, maestro, sí, claro. Conclusiones del tema. Conclusión, bueno, sobre los temas que vimos, rápido, vamos a esperar a ver qué pasa con las agendas a partir del día 16 sobre lo que es esta reorganización del Tratado de Libre Comercio. El tema sobre el agua es un tema bastante interesante que, bueno, aquí más que nada nos quedaría hacer una invitación a nuestros televidentes de que empecemos a tomar conciencia, ¿no? sobre este vital líquido. Y ustedes que nos ven y nos escuchan, gracias por su atención y tengan conciencia con el uso del agua aquí en Tabasco. Nos vemos el próximo martes aquí en su canal 35 de TV UJAT y en Radio UJAT en el 107.9. Gracias a los que están en la cámara, en el máster, maestro Carlos, maestro Lorenzo, Claudia y todos los que nos apoyan en este programa Aprendamos Economía. Hasta pronto. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la universidad del siglo XXI.